Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy es el día del Señor y a quien celebramos es al Señor, a quien hemos cantado, al que es digno de nuestra adoración es nuestro Dios, y de esta manera es que santificamos este día que es su día. Le damos gracias a Dios por las madres, pero a quien celebramos es al Señor. El pasaje que hemos leído y que voy a estar exponiendo, el capítulo 31 del libro de Proverbios, en sus versículos 10 al 31, si bien es cierto, hace alusión a una mujer que es esposa y madre, es una exposición que necesitamos todos los días, y que no haré el esfuerzo siquiera de relacionarlo con el Día de las Madres, porque es precisamente una enseñanza para todos y para todos los días. Hay, en efecto, elementos que tocan con los deberes y con lo que el Señor espera de las madres, pero insisto, eso es parte del mensaje y no debemos de alguna manera perdernos al enfocarnos en un elemento más de lo que es este pasaje. Este poema es muy conocido, es muy repetido, leído y analizado en estas fechas, en estas ocasiones, y no obstante, me temo que muchas veces es malentendido, mal interpretado o mal aplicado. Entonces vale la pena que nos detengamos para ver qué es lo que el Señor nos enseña en esta porción. Debemos decir de entrada que hoy en día este pasaje resulta, por muchos ángulos, por muchas razones, políticamente incorrecto. Hemos llegado en el discurso político, en el discurso público, hemos llegado a ciertos absurdos, a ciertos extremos de irracionalidad, en los que cualquier cosa que tenga que ver con una visión, ya no bíblica meramente, sino aunque sea tradicional, de la familia y de los roles del hombre y la mujer, son vistos con sospecha, con desprecio, con rechazo. Recientemente un psicólogo, me parece que era mujer, una psicóloga, dijo que decir, como hay campañas aún en nuestro país a favor de que las mamás den de comer a sus hijos infantes, a sus bebés, en vez de estas campañas promueven la lactancia como el medio más natural y mejor para alimentar a un bebé en sus primeros meses. Esta psicóloga decía que eso era antifeminista, eso era machista, decir que eso es natural. Bueno, esa es irracionalidad, ¿verdad? Y como cristianos debemos llamar a las cosas como son. El libro de Proverbios nos recuerda una y otra vez que el necio, el insensato, el tonto, es aquel que va en contra de la ley de Dios, es aquel que va en contra aún del orden natural. Es alguien tonto, es alguien necio, no es alguien progresivo, no es alguien liberal. Hay un sentido positivo de la palabra liberal. No, es alguien tonto, es alguien necio. Y entonces mucho de lo que vamos a decir, mucho de lo que nos dice la Escritura, no solamente en Proverbios, sino en este poema en particular, va directamente en contra de lo que hoy en día se dice en el discurso político, sobre todo, pero también en muchos rincones de la academia. Y como cristianos no debemos tener miedo a llamar las cosas por su nombre y a llamar a aquellos que enseñan algo contrario a la Escritura, llamarlos por su nombre: necios, insensatos, tontos. Y lo que tenemos aquí es sabiduría de Dios. El libro de Proverbios nos habla acerca de la vida de la persona sabia, hombres y mujeres sabios.
que en el libro de Proverbios, como en otros lugares en la Escritura, los Salmos, por ejemplo, también, el sabio es el justo. El justo, el que obra bien, es una persona sabia. Y el insensato, el necio, el tonto, es exactamente lo mismo que el impío o el pecador. El pecado y cometer pecado no solamente es moralmente malo, moralmente reprobable, también es racionalmente absurdo. El pecado es actuar neciamente. Entre otras razones, hay varias razones, pero una que podemos mencionar inmediatamente, entre otras razones, porque si Dios mismo, que nos ha creado, que nos conoce, nos ha dado su ley, pues es bastante tonto pensar que nosotros, criaturas finitas, con nuestras muy limitadas capacidades, nuestro muy limitado conocimiento, y a sabiendas de que nuestro corazón es engañoso y perverso, si vamos en contra de la ley de Dios, equivale a pensar que somos más listos que Dios, y eso es bastante tonto. Eso es absurdo, eso es irracional. Y por eso, entre otras razones, es que el impío, el pecador, es necio, es insensato, es injusto. Esta porción con la que cierra el libro de Proverbios, y hay muy buenas razones para que el escritor en su diseño, el compilador final del libro de Proverbios, porque ustedes saben, el libro de Proverbios los primeros proverbios son escritos por Salomón, pero también hay una porción de Proverbios que fue añadida por Ezequías, y aquí al final tenemos estas palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces hubo un compilador final que puso todos los proverbios en un solo libro, y hay muy buenas razones para que este poema esté al final del libro de Proverbios. Este poema celebra, como ya lo hemos dicho, a lo que en nuestra versión Reina Valera se traduce como mujer virtuosa. Es una buena traducción, pero como en muchas ocasiones nos sucede con una lengua extranjera, hay palabras que, si bien es cierto, podemos encontrar la palabra que mejor la traduce, no obstante, su significado va más allá del uso que tenemos ordinariamente en nuestra lengua cotidiana con respecto a esa palabra. El ejemplo más conocido en la iglesia es la palabra amor, ¿verdad? Que sabemos, por lo menos en griego, tiene hay tres distintas palabras, y una de ellas, el amor ágape, es algo que muchas veces la palabra española amor se queda corta en describir, y entonces necesitamos usar varias palabras para describir. Así, la palabra hebrea que está detrás de este concepto de virtuosa es una palabra muy rica en significados. La palabra hebrea es hayil, y significa ciertamente alguien de virtud moral, pero también significa alguien valiente, y la valentía es una cualidad moral, alguien de gran valor, no solamente en cuanto a valentía, sino en cuanto a su valía como persona. Alguien se utiliza también en contextos militares o de guerra para referirse a un gran héroe, a alguien de valor o de desempeño heroico en la batalla. Y este concepto militar es importante porque lo vamos a ver repetido en alusiones en el poema. Entonces, hemos dicho valor en el sentido de valentía, valor en el sentido de su valía para la sociedad, para su familia, para la sociedad, heroísmo, fortaleza física, pero también fortaleza moral y espiritual. Y quizá por encima de todo esto, en su uso bíblico, en el contexto bíblico, significa de gran nobleza espiritual. Aquellos de ustedes que recuerdan bien su Antiguo Testamento,
recordarán que hay otro lugar donde se utiliza la expresión mujer virtuosa. Si estuviéramos en una clase, pediría que levantaran las manos, pero no estamos en una clase, así que voy a decirles dónde es. Cuando Booz se despierta súbitamente y se encuentra con que Ruth está acostada a sus pies, y Ruth le propone matrimonio, literalmente, Booz responde diciendo: no te preocupes, hija mía, pues todo mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y con esto está diciendo que eres una mujer de excelencia, otra manera en que podemos traducir Jael. Lo interesante es que eso que ocurre en el capítulo 3, al final del capítulo 3 de el libro de Ruth, es lo mismo que el narrador inspirado dice de Booz al principio del capítulo 2 de Ruth. He aquí había un varón, dice, nuestra traducción dice un hombre rico, pero la palabra que se traduce ahí rico es la palabra Jael y hace referencia a todo lo que ya he dicho. Sí, valor, muy probablemente que se traduce en una posición económica, pero ese no es el énfasis. El énfasis es en cuanto a su valía, en cuanto a su valentía, en cuanto a su nobleza y en cuanto a su fortaleza moral y espiritual. De manera que el autor de Ruth, el profeta inspirado que narra la historia, le confiere a Booz ese carácter, y Booz demuestra ese carácter, y él a su vez hace el reconocimiento a Ruth. Las conexiones con el libro de Ruth hay más, así que más adelante volveremos a mencionar esto. Entonces estamos hablando acerca de una mujer muy excepcional, y uso la palabra excepcional en su sentido más estricto. No es la regla. Es alguien difícil de encontrar. Y esa es una de las cosas que más a menudo, uno de los errores que más a menudo se cometen cuando se expone este pasaje, especialmente en ocasiones como esta. Pensar que Proverbios está diciendo que todas las mujeres son así o que todas las madres son así, y de hecho lo que Proverbios está diciendo es que son excepcionales, es rara la mujer que cumple con estas características, y dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La pregunta retórica va orientada a decir: es un tesoro muy raro, es un tesoro escondido, es un tesoro del que no hay muchos. Como las piedras preciosas, dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Su valor aquí en cuanto a su valía, por un lado, por lo que es, por lo que representa, pero también por la rareza de estas características. Esto tiene una razón de ser, esta pregunta retórica y la ubicación de este poema en el libro de Proverbios tiene una razón de ser. Recuerdan ustedes, hace como un año vine a hablar en el aniversario de los jóvenes y también usé un pasaje de Proverbios. Creo que Proverbios es un libro que no ha sido debidamente estudiado y explotado, y nos es muy necesario. Siempre, ¿verdad? Pero hoy en día, por las características de nuestra sociedad, nos es muy necesario. Y en aquella ocasión les decía yo, y ahora se los recuerdo, que uno de los propósitos del libro de Proverbios es instruir a los jóvenes, está principalmente dirigido a jóvenes, es instruir a los jóvenes, y por jóvenes me refiero a adolescentes, en cuanto a la vida piadosa, en cuanto a la vida sabia, y de manera más particular está dirigido a los futuros líderes del pueblo del Señor, para que sean desde su edad temprana, desde su primera juventud, sean hombres de carácter noble, hombres de fortaleza espiritual, que puedan en su momento asumir la responsabilidad de liderazgo del pueblo de Dios. Bueno, una característica muy importante de alguien que va a tener el liderazgo del pueblo del Señor es que tenga una buena esposa. Una buena esposa puede hacer una gran diferencia
y la hace, lo vemos en este poema. Una buena esposa hace una gran diferencia en la vida de esta familia. Hace una enorme diferencia, una diferencia muy de resaltarse, ¿verdad? Y entonces el poema está, entre otras cosas, instruyendo a los jóvenes que tienen temor del Señor, a los jóvenes del pueblo del Señor, a que no se vayan tras la finta del encanto de la belleza exterior. Con eso termina el poema, ¿verdad? Engañosa es la gracia y efímera, es lo que significa vana en ese lugar, efímera es la hermosura. No quiere decir que sea mala, solo que no dura para siempre. La belleza es efímera, no dura para siempre. Y engañosa no en el sentido de que una mujer bella sea engañosa, sino que la belleza puede distraer a un varón para fijarse en eso y no fijarse en el corazón de la persona. La Biblia alaba la belleza femenina. Todas las matriarcas son reconocidas como mujeres hermosas. Desde Sara, bueno, son 3 las matriarcas del pueblo de Israel. Sara es una mujer hermosa, aún en una edad ya avanzada, sigue siendo una mujer que llama la atención, ¿verdad? Después Rebeca también es una mujer que la describe el mayordomo de Abraham como sin tacha, sin ningún defecto de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies. Y Raquel también es una mujer que destaca por su belleza. No así Lea, ¿verdad? Pero Raquel sí. Entonces, la belleza no es mala, pero hay que saber usar la belleza, en el caso de las mujeres, para atraer al hombre correcto. El problema quizá de la belleza es que atrae a muchos hombres incorrectos. Y es una cuestión de sabiduría, de discernimiento, que la mujer que tiene esa ventaja, ese regalo adicional de parte de Dios, sepa atraer al hombre correcto, al hombre que está descrito en el resto del libro de los Proverbios. Entonces, a los hombres este poema les dice qué es lo que deben buscar, en qué es lo que deben fijarse. Sí, es muy bella, qué bueno. Pero hay algo más que debes buscar, porque esa belleza es transitoria y te puede distraer tu atención de cosas más importantes que son invisibles, o por lo menos no se ven en la belleza humana, aunque sí se ven en las acciones de esta mujer. Pero también el poema es un poema para las mujeres, ¿verdad? Para que desde jóvenes cultiven estas características. Y aquí es donde digo que, entre otras razones, este poema es políticamente incorrecto. Pero es verdadero. Dios nos conoce, Dios nos hizo. Él es más inteligente que la política progresista y feminista y de género y todas esas cosas. Mucho más inteligente que eso. Y entonces, las mujeres, aquí el libro de Proverbios les está dando a ustedes, mujeres jóvenes, les está dando un modelo a seguir, un modelo muy alto, un modelo sin duda difícil de alcanzar. Por eso dice Proverbios, por eso dice el poema que no es común esta mujer, no obstante sí es alcanzable a aquellas mujeres que tienen temor de Jehová. Pero más sobre eso vamos a hablar en unos minutos más. Temor de Jehová. Y evidentemente es un modelo para todas las mujeres, especialmente las esposas, para que toda su vida estén aspirando y buscando ser esta clase de mujer. Voy a insertar aquí un paréntesis para decir que, si bien es cierto, es políticamente incorrecto este pasaje, y quizá porque es políticamente incorrecto este poema, es
lo que más desesperadamente necesita nuestra sociedad. A las mujeres les voy a revelar algo del mundo de los hombres, de los hombres no creyentes, de los hombres no cristianos. Estoy hablando específicamente de hombres no creyentes, no cristianos, con los que, pues, por el llamamiento que el Señor me dio en la vida, tengo que convivir. Y una de las conversaciones más comunes entre hombres no creyentes es quejarse de sus esposas. Y lo que uno ve cuando escucha estas conversaciones, lo que uno nota inmediatamente, al menos lo que yo noto inmediatamente, es el profundo egoísmo que hay en ambas partes. El profundo egoísmo que hay en ambas partes. Pero además veo cómo esos patrones de pensamiento, esos patrones de conducta se transmiten de una generación a la que sigue y a la que sigue. Y eso es raíz de muchos males, de mucha de la frivolidad, no mucha, yo creo que prácticamente toda la frivolidad que hay en nuestra sociedad, que lleva al materialismo, que lleva a codiciar bienes, a codiciar posiciones, lujos. No estoy hablando en contra de nada de eso, porque esta mujer virtuosa es una mujer noble, es una mujer rica. Pero vamos a ver cómo su actitud es diferente. Entonces lleva a la codicia, al materialismo, a la deshonestidad, al adulterio. Y todo eso es la parte oculta del iceberg de nuestra sociedad que está en estado de putrefacción. Nos quejamos de la inseguridad y con justa razón, nos quejamos de la corrupción y con justa razón, pero ese es el pedacito que sale. Debajo de todo eso está el profundo egoísmo, la profunda frivolidad, la profunda inmoralidad de una sociedad que se burla de la virtud, que se burla de la ley de Dios, que se burla de los valores. Y ese pedacito del iceberg del que nos quejamos no se va a resolver si no atacamos el problema de fondo que está en el corazón del hombre. Y es por eso, hermanos, sigue en el paréntesis, pero con esto cierro, pero es muy importante lo que estamos haciendo aquí, hermanos, lo que hacemos aquí al instruir la palabra de Dios, lo que hacemos aquí al exhortar a la obediencia al Señor, al temor de Dios, hermanos, es lo único que puede cambiar a nuestro país. No estoy exagerando, no es un mensaje piadoso, es la realidad de lo que nos revela la Escritura acerca del corazón del hombre. Debemos los cristianos comenzar a reflejar los valores del reino y conquistar al mundo, individuo tras individuo, corazón tras corazón, con el poder transformador del Evangelio. Eso es lo único que puede cambiar a nuestro país. Cualquier otra cosa, cualquier otra persona en la que pongan su esperanza para que este país cambie, los va a decepcionar, los va a traicionar, les va a salir mucho más caro. Cierro el paréntesis. Esta mujer virtuosa es de gran valía porque una fuerte porción del poema lo dedica el autor inspirado a platicarnos el valor económico que ella genera para su familia. Les decía yo hace rato que la Biblia no tiene nada en contra de la riqueza, ni del lujo, ni de la posición. El problema es, si eso es lo que codiciamos, pues eso está mal. Si viene como una bendición de vivir una vida ordenada, una vida de trabajo, una vida de ahorro, pues es una bendición, ¿verdad?
Si en lugar de eso convertimos la riqueza en nuestro objetivo, entonces nuestro corazón está en el lugar equivocado y estamos adorando un ídolo. Pero Proverbios, y esta es otra de las razones por las que este poema es políticamente incorrecto, tanto este poema como todo el libro de Proverbios, muy a menudo nos dice que la pobreza es resultado del pecado. Y no estoy hablando aquí de teología de la prosperidad, de que si te portas bien, entonces Dios te va a bendecir. No, estoy hablando de que si una persona no trabaja, pues no va a tener para satisfacer sus necesidades. Si uno es flojo, holgazán, no va a tener para satisfacer sus necesidades. Y la holgazanería es un pecado. Si uno es derrochador, si uno es pródigo en el sentido del hijo pródigo, no sabe ahorrar, gasta en tonterías, gasta en frivolidades, pues también va a venir a pobreza. Si una persona hace malos negocios, se junta con personas equivocadas o quiere hacerse rico rápido y fácil, la tentación de eso habla mucho Proverbios, la tentación de la riqueza fácil, personificada principalmente en la pandilla. Vamos a juntarnos y vamos a poner lazo, es decir, vamos a asaltar gente en el camino y vamos a tener todos una bolsa. Esa es la pandilla, hoy conocida como delincuencia organizada. El dinero fácil es condenado por el libro de Proverbios. Pero ¿qué dice el libro de Proverbios? Esa gente, al final de cuentas, va a venir a pobreza. La pobreza, ciertamente hay causas muchas veces ajenas, pero la pobreza en el libro de Proverbios, como regla general, insisto, hay excepciones, pero como regla general, la pobreza en el libro de Proverbios es resultado de la necedad, es resultado de el pecado, de una persona que vive una vida de manera insensata, de manera necia. Por el otro lado tenemos que las riquezas, y no, por riqueza no me refiero a la abundancia, sino a tener suficiente, y sí, excedentes, la mujer virtuosa tiene excedentes, tener suficiente para tener una vida cómoda, para tener una vida digna. Al menos en este pasaje es, y en el resto del libro de Proverbios, es el resultado de ser trabajador, de ser industrioso, de servir al prójimo, de ser ahorrador, de ser prudente en lo que uno gasta, de no juntarse con gente equivocada que nos va a salir más cara después que lo que pensábamos ganar, de ser prudentes con a quién prestamos nuestro dinero. Todo eso redunda, en última instancia, en una posición económica más estable. Y entonces vemos que esta mujer virtuosa busca lana y lino y con voluntad trabaja sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Fíjense cómo, todavía no vemos todos los indicios de que esta mujer pertenece a la clase noble de su comunidad. Lo vamos a ver más adelante, pero esta mujer pertenece a la clase noble de su comunidad. De hecho, desde el título, como ya dije, hay una alusión a una situación de nobleza, de reconocimiento, de excelencia de esta persona, de esta familia, y no obstante, es una mujer trabajadora. No es una mujer que está ociosa. Tiene sirvientes, lo vemos más adelante, pero eso no quiere decir que esté ociosa. Eso no quiere decir que esté pensando en frivolidades. No, es una persona que es trabajadora y en este caso tiene una industria, una pequeña empresa, una industria en el hogar, que es trabajar con lana y lino y comerciar sus productos, los productos que produce, con los mercaderes para proveer a su familia. De traer el pan de lejos, es pan, es una metonimia para referirse a los alimentos, no nada más al pan,
Y de lejos también puede traducirse del extranjero. Esta mujer sirve en su mesa comida importada. No es, insisto, no es una mujer pobre. Es una mujer que tiene un cierto nivel y una cierta calidad de vida como resultado de ser sabia, de ser prudente, de ser trabajadora. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. ¿Se acuerdan que cuando estaba explicando Hayil les decía que tiene connotaciones militares? Aquí, se levanta es el verbo que se utiliza para describir a una leona cuando se levanta por las noches. Las leonas cazan de noche para ir por su presa y llevar comida a sus cachorros. El poema le da a la mujer virtuosa y a la actividad doméstica de la mujer virtuosa, que muchas veces hoy en día es menospreciada como una actividad despreciable, como una actividad que no es equiparable con las actividades profesionales. El libro de Proverbios le da a la actividad doméstica una dignidad y una valía de algo que requiere astucia, fuerza, valor y, en cierta forma, cierta agresividad, ¿verdad? Entonces da de comer no solamente a sus hijos, sino también a sus criadas. Tiene servidumbre, de nuevo, no es una mujer pobre. Considera la heredad y la compra. Del fruto de su trabajo tiene ganancias y se las va a gastar a Liverpool, ¿no, verdad? ¿Qué hace con sus ganancias? Vive bien, pero las invierte en una viña y planta del fruto de sus manos. Ella trabaja en su viña. Seguramente alguien más trabaja en su viña, pero ella trabaja en su viña con sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos. Estamos acostumbrados a escuchar esta expresión en la Escritura para referirse a los varones, ¿verdad? A los varones que se preparan para la guerra o para una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Bueno, aquí la expresión se utiliza para la esfera doméstica, y todo esto es una alusión al hecho de que el trabajo, y déjenme usar la palabra, el ministerio en la esfera doméstica es tan parte de la guerra espiritual como cualquier otro ministerio. Y es un ministerio para el cual el Señor ha llamado de manera especial, no exclusiva, pero sí de manera especial. Por regla general, hay excepciones, por regla general ha llamado de manera especial a las mujeres y las ha dotado de lo necesario para que en la esfera doméstica ellas libren esta guerra espiritual y cuiden, guíen como capitán, como un capitán militar, como un general militar, guíen a su casa, a sus hijos y a las personas que trabajan en su casa. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Mi abuela paterna decía que ella seguía tejiendo de noche porque la mujer virtuosa, su lámpara no se apaga de noche. Nada más que eso no es lo que quiere decir aquí. Ustedes pueden imaginarse en una sociedad, en una cultura donde no hay electricidad, pues pararse de noche para cualquier necesidad, pues se vuelve más incómodo si hay que ir a buscar a completas oscuras, en completas penumbras, ir a buscar la lámpara, encenderla y finalmente tener luz. Una casa con una situación acomodada puede darse el lujo de tener su lámpara encendida toda la noche, de manera que no hay necesidad de estar tropezándose en la noche si hay que levantarse, o si se levanta muy de temprano en la mañana antes de que el sol salga, ya tiene la posibilidad de trabajar con luz. Entonces eso hace alusión a un hogar cómodo, de situación acomodada. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
es decir, nos sigue hablando de su trabajo. Ahora, del versículo 20 al versículo 20, déjenme consultar mi acordeón. Les iba a compartir mi acordeón, pero hubo problemas en la comunicación electrónica. Quizá de todos modos se los puedan compartir después. Del versículo 20 al versículo 27, el poema exhibe lo que se conoce como una estructura quiástica. En esta estructura, el primer tema coincide con el último tema, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así sucesivamente, y en medio está lo que llamamos el punto focal, que es decir, el punto central de esta sección del poema. Entonces, en el versículo 20 nos dice que extiende su palma, literalmente extiende la palma de su mano al pobre. ¿Qué significa esto? Que extiende sus manos al menesteroso, ayuda a los pobres. Y de nuevo, políticamente incorrecto esto que enseña Proverbios. Porque hoy en día, hasta los cristianos, figúrense ustedes, creen que el deber de cuidar a los pobres es del gobierno. ¿Y dónde en la Escritura dice eso? En ningún lugar. En ningún lugar. ¿De quién es el deber de cuidar de los pobres? De cada uno de nosotros, y particularmente de la iglesia. Porque es muy fácil decir, no, sí hay que ayudar a los pobres con el dinero de otros, ¿verdad? Así cualquiera. Pero cuando el Señor nos diga, me viste desnudo y no me vestiste, me diste hambriento y no me diste de comer, no vamos a poder responder, sí Señor, pero voté por alguien que iba a darles de comer. No, ¿verdad? La misericordia, la benevolencia es una responsabilidad no del gobierno. Búsquenle por arriba y por abajo en la Escritura, en ningún lugar. La responsabilidad es de la gente piadosa. La gente piadosa hace eso, da al pobre. Pero así como se abre su mano, en el versículo 26, el verbo coincide y nos dice que abre su boca con sabiduría. ¿Qué significa que abra su boca con sabiduría? Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Esta frase es muy interesante. La palabra ahí, ley, es Torah, y significa también instrucción o enseñanza. ¿Qué es abrir la boca con sabiduría? Enseñar la ley de Dios. Enseñar la ley de Dios. Y aquí vemos cómo esta mujer libra la batalla espiritual en la esfera doméstica, enseñando a sus hijos y a sus criados, a todas las personas que están bajo su autoridad, enseñándoles la palabra de Dios. Luego, en el versículo 21 nos dice que no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y en el versículo 25, en la segunda parte, nos dice que se ríe de lo porvenir. Una característica de la persona sabia, de la gente prudente, es pensar en el futuro. Una causa de pobreza, y hay estudios sociológicos y económicos a este respecto, una de las causas de la pobreza es tener horizontes cortos. Tengo dinero, me lo gasto todo. Ya mañana será otro día y a ver qué. Y hay hasta quienes dicen, pues no dice la Biblia que cada día su propio afán. Sí, no, pero aquí vemos cómo la prudencia nos lleva a ahorrar, a prever. En nuestro país, cada temporada de invierno, cada temporada de lluvias, que se reparten mantas, que se reparten cobijas. ¿Y por qué no previmos antes?
Cada temporada de lluvia se inundan las calles, se inundan. ¿Por qué no previmos? Y obviamente esos desastres traen pérdidas económicas y traen pobreza. ¿Por qué? Porque no hay visión de largo plazo. Esta mujer es prudente, es sabia y ve a la larga y está preparada, porque de su trabajo ha hecho provisión para que el futuro no la tome por sorpresa. Toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. De nuevo, no es una mujer pobre, es una mujer que viste con ropas finas, como resultado de su buena administración, de su trabajo, de su ahorro y de su buena administración del dinero. Eso coincide con el versículo 24, hace telas y vende, da cintas al mercader. Tiene una industria, no solamente las telas de lino, sino también hace enseres domésticos de tela para dar al mercader e intercambiar por otros productos finos. Fuerza y honor son su vestidura, se ríe de lo porvenir. El versículo focal de esta sección es el versículo 23. Y este es muy importante y con esto vamos a conectar con la conclusión y terminar. Su marido es reconocido, es la palabra. No nada más es conocido, sino es reconocido, es respetado en las puertas. Las puertas obviamente no se refiere nada más a que el marido está ahí sentado en la puerta viendo pasar gente. La segunda parte nos explica a qué se refiere cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Aquí anciano tiene la connotación de gobernante. Y eso nos remonta nuevamente al libro de Ruth. Cuando Booz llega y Booz manda en la puerta de la ciudad. Booz habla y se le escucha, se le atiende, se hace lo que él dice. Otro paralelismo con el libro de Ruth. El resultado de este trabajo, de estas hazañas heroicas de la mujer virtuosa en la esfera doméstica, el resultado no es una gran bendición para su familia, gran bendición para su esposo, está confiado en ella, pero termina siendo también una bendición para la comunidad. Alguien ha preguntado, bueno, si esta mujer virtuosa hace tantas cosas, ¿qué hace el marido? ¿No? ¿Es acaso un mantenido? No, seguramente él tiene su propia actividad económica y muy probablemente también le va bien en su actividad económica, pero tiene el apoyo de su esposa, le da la posibilidad, la libertad de poder servir a su comunidad como gobernante en la tierra. En una época, en un contexto en el que este trabajo no es remunerado. Es alguien que sirve. Aplicado a la iglesia, es alguien que tiene la posibilidad de ser anciano, gobernante de su iglesia y servir al pueblo del Señor sin recibir a cambio remuneración, pero también sin necesidad de preocuparse por qué estará pasando en mi casa ahorita que estoy aquí en sesión de consistorio resolviendo unos problemas, no se estarán creando otros peores dentro de mi casa. No, ¿verdad? Está tranquilo, porque su esposa lleva bien el hogar y los excedentes les permiten vivir cómodamente y a él le permiten destinar tiempo de trabajo no remunerado para servir a su comunidad. Regreso para la conclusión a lo que les dije hace un rato acerca de lo que platican los hombres no cristianos. Y les decía yo, se quejan amargamente de sus esposas,
pero uno escucha y dice, hay tremenda egoísmo de parte de ambos lados. Tanto el esposo como la esposa muestran tremendo egoísmo. Y lamentablemente esto llega a ocurrir también entre cristianos. ¿Cuántas veces, tanto hombres como mujeres, quieren llamar la atención? Uno de los grandes problemas que tenemos con las redes sociales es que ha fomentado el narcisismo en un grado extremo. Y lo vemos mucho en círculos cristianos, lamentablemente. Como el culto a la persona, el que la persona sea reconocida, conocida y reconocida y alabada. Es algo que está haciendo mucho daño, porque es algo tomado del mundo y traído a la esfera de la iglesia. A la gente le gusta llamar la atención, parte de la naturaleza caída del hombre. Le gusta la alabanza. Y en cierta forma no hay nada malo en querer ser reconocidos. El problema es cómo y quién queremos que nos reconozca. El cristiano quiere ser reconocido por una sola persona, por su Señor. El cristiano dice, yo lo que quiero escuchar al final de mi vida es, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo no quiero escuchar otra alabanza. Quiero escuchar a mi Señor diciéndome que viví una vida que lo honró. Y eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos buscar. En muchos pasajes en la Escritura se habla de cómo el Señor va a reconocer a los justos, a los que vivieron piadosamente, a los que sufrieron por causa del Señor, a los que enseñaron la justicia. Tener esa hambre de reconocimiento no es malo. El problema es quién queremos que nos reconozca y por qué o cómo queremos que se nos reconozca. El Señor criticó a los fariseos que buscaban el reconocimiento y dice, ya tienen su recompensa. Lo que quieren es el aplauso humano, obtuvieron el aplauso humano, ya no hay nada más para ellos, ya tienen su recompensa. Y hay mucha gente insensata, aún dentro de círculos cristianos, que se conforma con eso. Esta mujer virtuosa es alabada en las puertas, porque este hombre piadoso, que es su esposo, habla bien de ella. En lugar de quejarse de su esposa, dice, mi esposa es así, y mi esposa es asá, y mi esposa hace esto, y mi esposa hace aquello. ¿Y qué creen? Eso le causa cierta envidia a los otros maridos. Y dicen, qué difícil es encontrar una mujer así, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Oye, qué afortunado eres de tener una esposa así. Y se le alaba en las puertas a ella, a su marido, y su marido también la alaba, y sus hijos también la alaban. Y el autor inspirado nos da esta conclusión de la que ya hablamos. Conexión con el libro de Ruth. Ruth es alabada en las puertas, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Ruth es alabada en las puertas. Conclusión. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quizá no siempre en este mundo, pero créanme, también en este mundo, la mujer que teme a Jehová va a ser reconocida. Pero independientemente si en este mundo no alcanzamos el reconocimiento, esta mujer va a recibir la recompensa del Señor. Será alabada, será reconocida por el Señor, por sus proezas en la esfera doméstica, por haber contribuido a la comunidad, sosteniendo, ayudando en el ministerio de su esposo, por haber contribuido a la sociedad, criando hijos e hijas piadosos, responsables, trabajadores, temerosos del Señor.
por haber contribuido a la sociedad con bienes materiales, telas, tejidos, va a ser alabada. Y jóvenes, varones, busquen una mujer que tema a Jehová. Porque el encanto, aquí la palabra gracia puede confundirnos con el concepto teológico de gracia. Otra manera de traducirlo sería el encanto. El encanto físico es bueno, pero es efímero. La belleza física es buena, pero es efímera. Y puede distraer nuestra atención de las cosas que realmente valen la pena, que es el temor de Jehová. Tomar en serio a Dios, tomar en serio su palabra, vivir una vida en una relación personal viva, piadosa, reverente, devota al Señor. Y eso será algo que tendrá frutos por la eternidad. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es vida. Porque en ella, Señor, tú nos enseñas cómo aún en este mundo caído, en este mundo de maldad, en este mundo de adversidad, podemos vivir vidas alegres, vidas plenas. Podemos vivir vidas con significado, con propósito. Vidas que sirven a otros, que te sirven a ti, Señor, y que redundan en adoración y alabanza a ti, Señor. Padre, ayúdanos a ser como esta mujer. No podemos, Señor, por nuestros propios esfuerzos, pero tenemos a tu Espíritu Santo, que nos ha hecho nuevas criaturas. Y por ello, Señor, esto que parece inalcanzable, es alcanzable para tus hijos. Gracias, Padre, te damos, porque sabemos que tenemos las peticiones que te hacemos. Pues oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.